¿Te has preguntado alguna vez cómo mantener tus archivos sincronizados y accesibles desde cualquier dispositivo, sin importar dónde te encuentres? En el video de hoy, te enseñaremos cómo sincronizar automáticamente tus archivos desde tu PC, ya sea con un disco duro externo, con Google Drive o con otra nube, para que puedas acceder a ellos desde cualquier otra PC o directamente en la nube. Además, descubrirás cómo gestionar tus copias de seguridad, recuperar copias eliminadas, programarlas de manera automática y mucho más, de manera eficiente y en todo momento. Todo esto es posible gracias a OMEI Partition Assistant. Este programa es indispensable para cualquiera que busque una solución integral para la gestión de archivos y copias de seguridad. Con OMEI Partition Assistant puedes no solo sincronizar tus datos de manera automática, sino también optimizar tu disco duro, gestionar particiones y garantizar que tus archivos estén siempre seguros y accesibles. Por lo cual, para poder utilizarlo, solo le damos clic en descargar y esperamos a que se complete el proceso. Una vez que se descargue, lo ejecutamos como administrador, tal como se muestra en el video. Luego hacemos clic en instalar y otro clic en omitir. Posteriormente hacemos clic en instalar ahora. De aquí en adelante no tocamos nada y esperamos a que se complete al 100%. ¡Excelente! Luego procedemos a eliminar el archivo instalable y ejecutamos como administrador el otro archivo, esperando a que cargue su interfaz. Lo primero que podemos observar es que el programa de OMEI Partition Assistant nos brinda funciones específicas, tales como inicio, respaldo, sincronización, restauración, clonación y herramientas. Para este ejemplo, hacemos clic en sincronizar. De todas estas 4 funciones, que son muy buenas e importantes, vamos a realizar una sincronización básica. En este primer paso, vamos a ver cómo se realiza la sincronización de archivos. Vamos a suponer que todos tus archivos importantes se encuentran en tu PC o laptop principal, como puedes observar en la parte superior. Lo que haremos es sincronizar nuestros archivos, ya sea con otra PC, un disco duro externo o con Google Drive. Puedes notar que en la parte inferior está vacío y es donde se realizará la sincronización para que veas cómo funciona. Para ello, hacemos clic en Sincronización básica. Luego hacemos clic en el lápiz y le ponemos un nombre a nuestra sincronización. En mi caso, le pondré Trabajos de la oficina. Luego hago clic en Añadir carpeta y selecciono una o varias carpetas donde se encuentren mis trabajos importantes desde el equipo principal. Para este ejemplo, usaré la carpeta de oficina y hago clic en Abrir. Luego hago clic en el segundo recuadro donde me muestra 3 funciones interesantes. Ruta local, donde puedo sincronizar con otro disco duro interno, externo, memoria USB, etc. Añadir ubicación de red, donde puedo seleccionar Google Drive para sincronizar o también donde puedo seleccionar una unidad específica de la nube de Google Drive. Para este ejemplo, voy a seleccionar una ruta local. Luego, selecciono el minidisco externo que tengo y hago clic en Abrir, como se observa en el video. Posteriormente, hago clic en Sincronizar. De aquí en adelante, solo tengo que esperar a que llegue al 100% y podrás observar que todos mis archivos importantes que se encuentran en mi equipo principal ya están sincronizados con el minidisco externo. ¡Excelente! Luego, hacemos clic en Finalizar. Y como puedes observar, ya tienes un proyecto guardado para que puedas modificar tus sincronizaciones según los requerimientos que necesites. Por ejemplo, en este segundo paso, vamos a aprender cómo crear un acceso directo. Para ello, solo hacemos clic en el proyecto y de las 8 opciones que te muestra, hacemos clic en Atajo para que cree un acceso directo, dándole un clic en OK. Este acceso directo es muy útil porque cada vez que lo ejecutes como administrador, realizará automáticamente una sincronización de tu equipo principal con la nube, el disco externo y demás. Esto permitirá almacenar las nuevas copias de tus documentos de manera automática. Así, cada nuevo archivo que tengas en tu equipo principal pasará casi al instante a tus otras unidades de manera sincronizada. ¡Excelente! Ahora hacemos clic en Finalizar. Si haces clic en el proyecto y te diriges a la última opción de propiedades,
podrás ver la fecha en que se realizaron las copias, el estado, si falló o se realizó correctamente, y la ruta desde donde se hizo. Ahora, vamos con el tercer paso, que consiste en cómo programar los guardados automáticos. Para ello, hacemos clic en el proyecto. Luego, nos dirigimos a Editar copia programada, donde encendemos el botón. Puedes programar tu copia ya sea una sola vez, en una de fecha y hora, o una vez al día, todos los días, o por intervalos de tiempo, indicando cada cuántas horas se realizará la copia al día. Además, puedes activar las tareas programadas y cuando se termine de realizar la copia, puedes configurar tu equipo para que se reinicie, hiberne o se apague automáticamente. También puedes utilizar el programador de tareas de Windows o instalar un servicio de tareas programadas. Si eliges la opción semanal, puedes seleccionar uno o varios días en los que quieres que se realice el guardado automático, ajustar la hora en que quieres que empiece y configurar que una vez que termine la copia, tu equipo se apague de manera automática. De igual manera, si eliges la opción mensual, puedes seleccionar uno o varios días específicos del mes en los que quieres que se haga la copia automática. Esto dependerá bastante de tu criterio y de cuándo quieras que se realice la copia. Este programa se adapta perfectamente a tus requerimientos y te ofrece una manera sencilla, fácil y rápida de realizar copias de seguridad. Cuando termines de realizar tu configuración, solo haces clic en OK. ¡Excelente! Ahora, vamos con el cuarto paso, que consiste en restaurar un archivo original borrado si lo eliminaste por error. Vamos a suponer que borramos este archivo PDF por accidente del equipo principal. Para recuperarlo, hacemos clic en Restaurar. Luego, hacemos clic en Seleccionar tarea. Aquí, seleccionamos el nombre de nuestro proyecto y clic en Siguiente. Después, elegimos la ruta donde se guardó la copia, ya sea en Google Drive o en un disco duro externo. Buscamos esa carpeta, que en mi caso es Oficina. Selecciono el archivo que se borró por accidente y hago clic en Siguiente. Luego, elijo la primera opción y clic en Restaurar. De aquí en adelante, solo espero a que llegue al 100%. Y como puedes observar, el archivo que se borró por error se restableció nuevamente en el equipo principal. Ahora vamos con el quinto paso, que consiste en borrar el archivo original y la copia de manera sincronizada. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es borrar el archivo original. Luego, hacemos clic en Proyecto y luego en Editar sincronización. Y otro clic en Opciones. Dentro de ello, hacemos clic en el primer recuadro y luego en OK. A continuación, hacemos otro clic en Guardar. Ahora, hacemos clic en el proyecto y luego en Sincronizar. De aquí en adelante, solo tenemos que esperar a que llegue al 100%, donde cada vez que borres un archivo original, automáticamente se borrará su respaldo, ya sea en Google Drive o en el disco externo. Excelente. Ahora, vamos con el último paso, que consiste en restaurar la copia de seguridad si la borramos por error. Para ello, en primer lugar, hacemos clic en Finalizar. Luego, otro clic en el proyecto. Luego en Editar sincronización y después en Opciones. Una vez dentro, hacemos clic en el segundo recuadro y luego en OK. Posteriormente, hacemos clic en Guardar. A continuación, vamos a suponer que se borró esta copia por error, como se observa en el video. Para recuperar esta copia es muy sencillo. Solo hacemos clic en el proyecto y luego en Sincronización. De aquí en adelante, como en el ejemplo anterior, solo tenemos que esperar a que llegue al 100%. Una vez completado, podrás observar que la copia de tu copia que borraste por error se restableció sin problemas. Y para finalizar, te puedo decir que con Aome Backupper no solo puedes realizar copias de seguridad automáticas y sincronizaciones eficientes de tus archivos entre diferentes dispositivos y la nube, sino que también puedes restaurar fácilmente archivos borrados por error. Aome Backupper ofrece una solución completa y confiable para la gestión de tus datos,
asegurando que siempre estén protegidos y accesibles cuando los necesites. No olvides suscribirte al canal para más tutoriales y consejos sobre Aome Backupper. Regálame un like si encontraste útiles estas recomendaciones y activa la campanita para que no te pierdas ningún video interesante sobre cómo optimizar y proteger tus datos con este programa. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video.